Bienvenidos a un vídeo más del curso de Biología Molecular. En este caso, en el contenido de hoy, vamos a analizar fundamentalmente aquellas características que distinguen la dinámica de funcionamiento de los mRNAs en procariotas con respecto a los mRNA en eucariotas. Creo que es pertinente distinguir esta parte del contenido de las nociones referentes a las generalidades del RNA, porque nos va a permitir pensar en el porqué de las diferencias, y esto para mí es un elemento fundamental. Vamos a ir analizando punto por punto y explicando los porqués. Bien, empezaremos con el RNA mensajero en procariotas, y lo que dice es que en bacterias dice que se transcribe y se traduce en el compartimento celular único. Bien, como saben, las bacterias no tienen una membrana que separe su material genómico, su material nucleico, del resto del citoplasma. Como no tienen núcleo, ¿sí?, a esta característica fundamental, aparte de otras que deben conocer como la ausencia de suborgánulos celulares, permite distinguir los organismos procariotas de los eucariotas. Es un nivel en la complejidad diferente. La pregunta es, si en bacterias se transcribe y se traduce en el compartimento celular único, quizá habrá que pensar en el porqué. Y en este sentido, creo que es interesante que entiendan que en las bacterias son organismos que tienen una elevadísima relación área-volumen. Bien, ¿qué es esto de la relación área-volumen? Lo voy a explicar primero de forma un poquito más técnica y luego voy a poner un ejemplo para que entiendan a qué me refiero. La relación área-volumen tiene que ver con la cantidad de volumen del cuerpo que está expuesto, teniendo en consideración el área, ¿sí?, a la cual las condiciones ambientales pueden impactar. Vamos al ejemplo, para que entiendan exactamente a qué me refiero. Si ustedes imaginan que van a hacer patatas fritas, ¿sí? Entonces, pelan su patata, ¿sí?, y la meten al aceite caliente. Si la meten solo, habiendo quitado la cáscara, ¿sí?, o la hacen, ¿sí?, láminas muy finas, ¿sí?, rápidamente pueden pensar, si les pregunto qué manera de hacer la patata disminuirá el tiempo de fritura. E inmediatamente es muy fácil pensar que es aquella patata que está rebanada en láminas finas. ¿Por qué? Porque hay muchísima mayor cantidad, ¿sí?, de superficie expuesta. La relación área-volumen es muy superior. Bien, ¿por qué les comento esto? Porque la relación área-volumen que tienen las bacterias es enorme, es inmensa. Les hace estar muy expuestas a las condiciones ambientales. Hay razones ecológicas que explican por qué deben estar expuestas a las condiciones ambientales, pero no son nociones que crea adecuadas para explicar en el curso de biología molecular. Lo que sí es pertinente es decir que si están muy expuestas a las condiciones ambientales, cualquier variación de las condiciones ambientales van a impactar rápidamente en las bacterias. El hecho de que las bacterias no tengan separación entre el material nucleico y el citoplasma se realiza por un mecanismo de respuesta rápida al ambiente, ¿sí? La rapidez, la premura en responder al ambiente es una de las razones que permite explicar por qué las bacterias tienen o no tienen este compartimento separado, y por lo tanto la dinámica de funcionamiento en el flujo de información desde el DNA al RNA y a las proteínas es sustantivamente diferente con respecto a los eucariotas, ¿sí? Bien. Por lo tanto, son procesos relacionados y simultáneos. Es decir, se produce la molécula de RNA y antes de que termine de producirse la molécula de RNA, ya se une la maquinaria de traducción y empieza a constituir las proteínas correspondientes. Es un proceso muy rápido, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos decir? Miren, dice, el RNA bacteriano se suele ser inestable y se traduce a proteínas durante escasos minutos.
Esto es importante. El que sea inestable quiere decir que el tiempo durante el cual una molécula de RNA mensajero procariota puede ser leído es corto. ¿Sí? Es corto. ¿Por qué es corto? Porque los organismos procarióticos son más sencillos desde el punto de vista de la complejidad que los organismos eucarióticos. Tienen menos elementos de regulación. Tienen redes genómicas menos complejas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para incrementar la eficiencia, ¿sí?, producen exactamente lo que van a utilizar en ese momento. ¿De acuerdo? Cuando veamos el término y la noción de red genómica, entenderemos cómo se relaciona la complejidad con la función ecológica. ¿Sí? Esto lo veremos en una sesión en particular. Pero ¿por qué es importante entender que es inestable? Porque el que sea inestable permite a la célula bacteriana ahorrar energía. Es decir, si voy a requerir más proteína en un futuro eventual, bueno, tendré que volver a producir el mensajero y a partir del mensajero volver a constituir proteínas. ¿Sí? Son elementos distintivos de la dinámica de funcionamiento del ciclo del RNA de procariotas con respecto a eucariotas que son muy relevantes. Cuando lo comparamos con el RNA eucariótico, vemos que la síntesis y maduración, este elemento, la maduración, no está presente en procariotas. Del mensajero tiene lugar en el núcleo. Aquí sí hay una separación física entre el núcleo y el citoplasma. Y hay procesos que deben realizarse al interior del núcleo, que tienen que ver con la regulación de la expresión. Y regulación de la expresión en redes más complejas. Hay una enorme cantidad de secuencia de información de DNA relacionada con la regulación de la expresión, que no tenemos en procariotas. ¿Sí? Otro elemento. Se exporta al citoplasma a través de la membrana nuclear. Tenemos otro punto que distingue a los procariotas de los eucariotas, que es la regulación del transporte. ¿Sí? Cuando se regula el transporte, lo que se está regulando en cierta medida es la accesibilidad de la maquinaria traduccional y de modificación post-transcripcional a aquel RNA mensajero que se ha producido previamente. Por lo tanto, es un punto que hace que la transcripción y la traducción no puedan ser simultáneas. ¿De acuerdo? Esto es un elemento muy importante que distingue ambos tipos de organismos. ¿De acuerdo? Y otro elemento fundamental, dice que el RNA eucariótico es estable y puede traducirse durante muchas horas. ¿Qué es lo que sucede? Que el nivel de complejidad eucariótico es mayor. Les insisto, hay mayor cantidad de información dedicada a la regulación de la expresión. Más adelante veremos que hay mecanismos de regulación de la expresión que le permiten a los eucariotas prefabricar un RNA para que cuando la información que porta se tenga que traducir a proteínas, se realice de forma más rápida, no tenga que producirse el RNA mensajero acudiendo primero al núcleo. ¿Sí? Estos mecanismos de estabilización y de mantenimiento del RNA mensajero en condiciones, digamos, de pretraducción, son particularmente relevantes en eucariotas. ¿Sí? Particularmente relevantes en eucariotas, no así en procariotas. Lógicamente, en eucariotas hay eucariotas unicelulares, pero hay eucariotas pluricelulares. ¿Sí? Cuanto mayor es el nivel de complejidad y la asociación de células, hay modificaciones en cuanto a un parámetro que ya hemos explicado, que es la regulación homeostática. ¿Sí? Los organismos eucariotas pluricelulares tienen un grado de exposición ambiental menor. ¿Sí? Y esto lo veremos también en futuros vídeos. Bien, en la siguiente diapositiva únicamente es algo que me parece que visualmente debe ser visto, es como en procariotas, esta partícula de aquí señalada en naranja, ¿sí?, simplemente representa una RNA polimerasa que está leyendo la secuencia de DNA y a su vez está constituyendo una molécula de RNA. ¿Sí? Antes de que finalice la síntesis del RNA, tenemos estas partículas amarillas que vienen a representar ribosomas y estas líneas verdes que simplemente
representan el crecimiento de una cadena polipeptídica para la posterior consecución de una proteína. Ahora, fíjense en la siguiente parte de la diapositiva. En este caso, vemos otra vez cómo la RNA polimerasa es procesiva y sigue desplazándose sobre la hebra de DNA, pero ¿qué es lo relevante? Que antes de que haya finalizado la transcripción, ¿sí?, y los ribosomas estén constituyendo las proteínas, ya hay una serie de elementos en la red genómica bacteriana que lo que hace es degrada el RNA mensajero, ¿sí? Esto es a lo que me refería con la eficiencia. Tiene una vida media corta, poco estable, porque está relacionada con el mantenimiento o la maximización de la eficiencia. Lógicamente, una vez que se produce la finalización de la transcripción, que lo veremos cuando abordemos la transcripción, se produce la disociación de la hebra de DNA doble hebra, se termina de degradar el RNA mensajero, ¿sí?, y se disocian los ribosomas de la hebra de RNA mensajero. Bien, en la siguiente diapositiva simplemente les muestro una micrografía donde pueden ver cómo a partir de una hebra de DNA, ¿sí?, se están constituyendo distintas moléculas de RNA por transcripción, y estos puntitos que ven en negro más densos son ribosomas que están unidos a esa hebra de RNA, ¿sí? Simplemente es para que puedan visualizar de forma gráfica lo que antes idealizaba el esquema, ¿sí? Durante el proceso de transcripción se unen los ribosomas y tienen un tiempo de vida medio muy corto esos RNAs mensajeros. Bien. Y en la siguiente diapositiva lo que quería abordar son varios conceptos interesantes, ¿sí? Fíjense. Sin entrar en particularizar en el concepto de red genómica, sí es relevante entender las nociones de monocistrónico y policistrónico referido a una molécula de RNA. Bien. Un cistrón, vamos a poder entenderla o denominarla como una unidad codificante. ¿Qué es esto de una unidad codificante? Una secuencia de DNA que una vez transcrita a RNA es capaz de codificar la información para producir, en teoría, una proteína, ¿sí? Y subrayo lo de en teoría porque es un poco difuso, ¿sí?, poder acotar exactamente cuántos cistrones puede haber en una secuencia de DNA, ¿sí? Si nos alargásemos o profundizáramos en distintas técnicas bioinformáticas, podríamos identificar varios programas, software y herramientas que posibilitan el aislamiento o la caracterización de estas unidades que llamamos cistrones. Bueno, vamos a quedarnos nada más con que es una unidad codificante, lo que en teoría podría, ¿sí?, derivar o dar lugar a una proteína. En este sentido, podemos distinguir dos tipos de secuencias cistrónicas, las monocistrónicas y las policistrónicas. Cuando hablamos de organismos procarióticos, hablamos de secuencias de RNA mensajero policistrónicas. ¿Qué significa esto? Que en toda esta hebra de RNA mensajero que se produce, tenemos varios cistrones. Cada uno de estos cistrones va a generar finalmente una proteína, ¿sí? Aquí tenemos, ¿de acuerdo? El policistrón, en este caso, está representado con una hebra de RNA y una secuencia de colores que nos dice que en A tenemos un cistrón, en B otro y en C otro, ¿sí? Por lo tanto, tendremos tres proteínas diferentes. Bien. Para el caso de los eucariotas, los mensajeros se generan en forma de monocistrón, es decir, una secuencia de mensajero genera una sola proteína. Veremos que esto no es exactamente así, ¿sí? Es una manera de entender la fisiología celular, de incorporar una nomenclatura que luego nos hace inteligible los textos de biología molecular, pero que si profundizamos nos damos cuenta que hay muchos matices, hay un mundo de grises muy muy interesante. Bien. ¿Por qué hay
organización policistrónica en procariotas y monocistrónica en eucariotas. Bien, a veces los RNAs mensajeros policistrónicos en procariotas se denominan con frecuencia operones. No siempre, pero hay muchos ejemplos de operones. En una siguiente diapositiva me centraré en explicarles un operón y las razones por las que se organizan en operones, ¿sí? Básicamente tiene que ver con una cuestión de estequiometría y eficiencia en la respuesta ambiental. Pero, como quiero explicarlo un poquito más a profundidad, lo dejaremos esto para el siguiente vídeo. Para los eucariotas, ¿sí?, la transcripción se organiza en monocistrones porque tienen redes genómicas mucho más complejas, tienen más información y más elementos de regulación, ¿sí? Tienen más espacio para albergar más información. Y esto deriva en una dinámica de funcionamiento genética diferente, ¿sí? No se basa tanto en estequiometría y más en regulación de la expresión. Pero nuevamente esto lo veré en clases más avanzadas, ¿sí? Esto es básicamente lo que les quería decir. Bien, simplemente mencionar que para el RNA mensajero, antes les decía que las secuencias de RNA mensajero se leen en grupos de 3 en 3 que se denominan tripletes, o también se denominan codones, ¿de acuerdo? En una secuencia de RNA mensajero va a haber un codón que nos va a dar información sobre el inicio y un codón que nos va a dar información sobre el final. Sobre el final, ¿sí?, de el proceso que después de la transcripción tiene que realizarse, que es la traducción. Por lo tanto, habrá un codón de iniciación y un codón de terminación. Tanto codón de iniciación como codón de terminación los abordaré cuando analicemos el tema del código genético, ¿sí? Ahora nada más quiero que entiendan que hay señales de inicio y señales de término, ¿sí? Y finalmente, en la diapositiva les señalizo las secuencias 5' y 3' UTR, ¿sí? Tanto 5' como 3' UTR son secuencias que se transcriben, acuérdense, pero no se traducen. Y están relacionadas con la regulación del ciclo de los RNAs mensajeros. Va a haber secuencias que se reconocen en la parte 5' y va a haber secuencias que se reconocen en la parte 3'. Y tienen que ver con la iniciación y tienen que ver con la terminación de un proceso de traducción. ¿De acuerdo? Bien. En el siguiente vídeo entraré un poco ya a particularizar, a profundizar en el proceso de transcripción. Empezaremos, como siempre, para procariotas y seguiremos para eucariotas.